¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es jueves 30 de mayo. José Carlos Bermejo Barrera, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, saben que de vez en cuando procuramos invitar a este caballero para tener el placer de escucharle y de enriquecernos con el diagnóstico siempre original, siempre heterodoxo, siempre muy preciso de lo que está pasando. Y como están pasando tantísimas cosas, no podíamos encontrar mejor momento que volver a invitar a José Carlos Bermejo, porque además tenemos una nueva excusa, que es un libro, bueno, dos, en concreto. Uno es este, no sé si se puede ver muy bien, Dignidad, Cultura y Libertad, una portada preciosa que además está editado en edición digital, nada más, por una editorial que queremos destacar. Tengo aquí el nombre, ¿cómo se llama la editorial? Descubre Books, efectivamente, una pequeña editorial, creo, sí, de unas chicas emprendedoras, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es una editorial nueva, publica en papel y sobre todo en digital. Sus propietarias son una chica licenciada en psicología que ha decidido montar la editorial y una chica que trabaja de cocinera y además es editora, ¿no? Entonces están sacando cosas bastante interesantes con un modelo que yo creo que es nuevo y que es interesante, y me parece una iniciativa muy a destacar en un mundo en donde la industria del libro está cayendo en picado por la falta de lectura. Y por la piratería. Por la piratería, porque la venta de libros se concentra en las grandes novelas que se venden en las grandes superficies comerciales, y porque además la caída de las subvenciones públicas, tanto a la cultura española como sobre todo a la gallega esto le afecta más porque es una cultura más débil, está hundiendo la edición estrepitosamente. Entonces esto es una vía de supervivencia nueva. Y a mí me parece muy interesante que mis editoras tengan bastante menos de la edad que tengo yo. Bueno, pues queríamos destacar el trabajo que están haciendo estas mujeres en esta editorial Descubre Books, que queremos tener muy en cuenta. Bueno, Dignidad, Cultura y Libertad. Es un libro de recopilación de artículos escritos por José Carlos Bermejo en los últimos años en diferentes medios de comunicación, que permite, bueno, hacer un análisis de cómo ha cambiado el mundo desde el punto de vista de José Carlos Bermejo. ¿Cómo ha cambiado el mundo en estos 20 años? Bueno, el mundo cambió bastante y para mal, ¿no? Es decir, yo en este libro recojo artículos publicados esporádicamente, porque yo no soy colaborador de ningún periódico, ¿no? Quizás yo estoy aquí porque mañana se acerca un asteroide a la Tierra, puede ser una conjunción astral, luego desaparezco, ¿no? Bueno, estos artículos están publicados sobre todo en La Voz de Galicia, pero también en El Correo Gallego, El Faro de Vigo, El País y en revistas, sí, ¿no? Culturales, ¿no? Yo escribo solo de temas, ¿no? A mí no me gusta comentar a las personas, ¿no? Sí. Y los temas básicamente son tres. Uno es la universidad y la educación, otro es la cultura en general y la cultura, sí, gallega en particular, que me preocupa mucho, ¿no? Y después es la relación entre la cultura, los derechos humanos, la libertad, etcétera, etcétera. Yo creo que en el libro, la postura que yo defiendo siempre es la misma. La diferencia es que cuando yo publiqué el primer artículo sobre la universidad hace 20 años, en donde el diagnóstico era el mismo, aún no había llegado la burbuja inmobiliaria, luego vendría la quimera del oro, chorros de dinero y el crecimiento disparatado de todo lo que vino después. Luego eso estalló y poco a poco, digamos, se fue viendo lo que había allí dentro, ¿no? En el caso de la cultura, yo creo que estaba clarísimo. Pasamos de un país como Galicia, que iba a ser el principal exportador mundial de cultura a través del monte interplanetario de la Ciudad de la Cultura, a una de la Ciudad de la Cultura en quiebra, con dos enormes agujeros, inviable y de la que nadie es responsable. Sí, y abduciendo además, claro, otras formas, claro, de hacer cultura, supongo. Y a la que por cierto, prácticamente nadie criticó, ¿no? Es decir, la apoyó el PP, la apoyó el bipartito, la volvió a apoyar el PP, luego la dejó de apoyar. Bueno, esta casa la criticó bastante desde el principio. Bueno, naturalmente tuvo que recibir las críticas, incluidos los pocos que escribíamos sobre eso, que éramos pocos, de si defendíamos a La Coruña, no sé por qué, qué relación tiene que ver el puerto exterior de La Coruña con la Ciudad de la Cultura. El puerto exterior puede estar mal hecho, pero es un puerto, es para barcos, no para que aterricen los ovnis, ni para que la gente vaya a ver el dique. Mientras que en la Ciudad de la Cultura se trataba de hacer edificios para que se vieran. Para que no se ninguna sabe función, para qué. Para que es el único caso conocido en la historia de la humanidad. Bueno, vamos a ir por partes, porque hay un prólogo que unifica un poco todos estos pensamientos de José Carlos Bermejo, un prólogo que es Bermejo en estado puro, en el que deja ya constancia de estos pensamientos que ya vamos conociendo gracias a las entrevistas, como decíamos, que periódicamente nos concedes.
Y me gustaría destacar alguna cosa. Por ejemplo, la cultura, como decíamos, efectivamente, una de tus temas, subvencionada a raudales por quienes no la apreciaban en absoluto. Que me interesa mucho esta contradicción. ¿Por qué a quienes no le interesaba la cultura la subvencionaban y con qué objetivo? Bueno, yo aquí tendría que distinguir dos niveles, ¿no? El nivel español, el nivel estatal y el nivel gallego, ¿no? En el nivel gallego la cosa es muy clara. Es una tesis que yo desarrollo en el libro anterior que tú me presentaste, ¿no? Y es la siguiente. La cultura gallega se identifica básicamente con la lengua gallega, básicamente, en principio, ¿no? Y durante muchísimo tiempo es una cultura que hoy en día los sociólogos llaman subalterna. Subalterna quiere decir dependiendo de una cultura principal que la domina, ¿no? Lingüísticamente, económicamente, etcétera, etcétera. Entonces, esa cultura subalterna es una cultura que es muy difícil que llegue a ser una cultura dominante. Y en Galicia se da una paradoja. Los que crearon, defendieron esa cultura y los ideales políticos asociados con esa cultura, en un determinado momento, se ven, en cierto modo, le hacen una hostil a la cultura gallega y al nacionalismo gallego y a cualquier proyecto político sobre el que se fundamenta nuestra actual autonomía, ¿no? Entonces, las personas que lucharon por eso, muchos años, algunos estuvieron en la cárcel, otros murieron, otros están vivos y nadie les reconoce que están viviendo de sus ideas, ¿no? En un determinado momento, Fraga, que era una persona enormemente inteligente, comparándolo, yo hablando, por ejemplo, con personas de la izquierda de Cataluña y del País Vasco, admiraban a Fraga por lo listo que fue. Dice, bueno, ¿queréis cultura? Me la quedo. Pero yo me quedo la cultura y os pago lo que queráis. Entonces hago subvenciones a chorro, lo subvenciono todo hasta el punto de hacer que vuestra cultura sea absolutamente inerme. Entonces conviertes a la cultura gallega en un simulacro en donde nadie es capaz de criticarla, nadie es capaz... La desactivas por la vía del dinero, La desactivas por la vía del dinero. Entonces el juego es, yo te doy dinero, tú me das la cultura y yo te doy el dinero. Te doy todo el dinero que quieras. Te financio hasta la estratosfera. Eso permite que alguien piense que la ciudad de la cultura puede ser una fuente increíble de riqueza. Vamos a exportar cultura, ¿no? Cultura en estado puro, porque somos, como dijo una vez el señor Pérez Varela, tenemos cultura para dar y tomar. Con lo cual, siendo frase de un consejero de cultura, es enormemente indicativa del gran nivel conceptual con el que se pensó la cultura gallega, ¿no? Entonces, aquí se trató no solo de financiar una cultura en la que no se cree, porque tampoco creen en ella los políticos españoles, ¿no? Sino de financiar una cultura para justificar que es el fundamento de la propia existencia de la autonomía, pero en un discurso que no cree en ella, que entonces es muchísimo más perverso, porque entonces tienes al modelo de intelectual que se vende y se deja comprar, cada vez con más dinero, y a otro que dice, no te preocupes que yo te sigo comprando. Entonces, ¿qué papel tendría que jugar la administración en relación con la cultura? ¿Tendrían que estar absolutamente separadas? ¿Cómo tendría que ser? La cultura es un derecho fundamental, es un derecho humano. Y es un derecho en todos los campos. Y la cultura tiene derecho a ser subvencionada. Pero hay dos maneras de subvencionar la cultura. Te voy a poner un ejemplo. Haciendo bibliotecas de barrio. La Coruña es una de las ciudades que tiene mejor red de bibliotecas de España, junto con Zamora, ¿no? Santiago mucho peor. Entonces, si tú tienes una biblioteca en donde hay libros disponibles, novelas, prensa, salas de ordenadores, etcétera, etcétera, y haces actividades culturales dentro de la biblioteca y mejoras la educación, estás mejorando la cultura. Si tú dices, no, la cultura es de lo que puedo sacar en televisión, una gran exposición que me cuesta muchísimos millones, un gran edificio que se vea. Si la cultura es lo que se vea, para que se vea, entonces sí, yo quedo muy bien en una campaña electoral, digo, como en Andalucía, he hecho un Parsifal que costó más dinero que toda la temporada de ópera en Milán. Muy bien. Y ya se ve que tienes los duros, ¿no? Eso no es la cultura, eso es querer mostrar que la cultura, que no te importa nada, porque dirás, bueno, Parsifal es un coñazo, son 5 horas, no hay Dios que lo aguante, ¿no? Pero lo pago porque soy muy culto. Claro, pero es que el problema de las bibliotecas que hablabas es que lo que crea, supongo, también son ciudadanos críticos, que a lo mejor lo que no se quiere, lo que se trata es de desarticular la cultura como instrumento de conocimiento, sin lo cual no puede existir la democracia. Claro. Es decir, la democracia no consiste en que gobierne la mayoría más votada, consiste en que hay una oposición que la puede echar, según la definición famosa que dio Karl Popper, ¿no? Y la democracia, a mí me da igual que gobiernen los más votados, bueno, no me da igual, pero bueno, podría ser, en último término, podría ser casi inocuo que gobiernen los más votados, ¿no? Dado que muchos fascismos se ganaron numerosos referéndums, ¿no? Lo importante de la democracia es que la democracia se basa en el reconocimiento de los derechos de las personas. Y los derechos son, primero, sus necesidades materiales, el trabajo, la vivienda, la salud, todo lo que constituye la dignidad humana básica. Luego, todo lo que se refiere a la vida social, a la vida familiar, a la vida afectiva y a la vida intelectual. Si esos derechos que están escritos en los derechos humanos, que ahora alguien parece que quiere sustituir por los derechos divinos, suprimiendo la enseñanza de la educación por la ciudadanía, ¿no? Si no hay derechos humanos y los derechos no se hacen factibles en la realidad, la democracia no existe.
Es decir, a mí no me pueden decir que yo hago un contrato con quien voto. Yo no hago un contrato, porque si yo te voto a ti, yo no puedo decir que te voy a votar y hacemos un contrato y tú que me das a cambio del voto, porque entonces me estás comprando el voto. El voto es gratuito y anónimo. Luego tú me puedes decir, oye, yo como sé que tú eres mi votante, a lo mejor le vas a vender el favor a todos los partidos. La democracia, o sea, la votación es un juego matemático, no es un contrato. Además, yo no elijo, yo voto a un partido, pero ese partido es un gobierno y el gobierno no es un partido, el gobierno tiene que gobernar de acuerdo con otro sistema. ¿Y qué está pasando en España? A mi modo de ver, que como el Estado actual se llama Estado omniadministrativo, es tan complejo y tiene tantas leyes que hasta se pierden. Yo creo que, no sé si fue Soledad de Santa María, decía que tenían que reunificar 50.000 decretos. Sí, bueno, una barbaridad. Entonces, eso es una máquina absolutamente incontrolable. Es la mejor forma de que no funcione nada. De que no funcione nada, claro. Y en donde cualquier ciudadano, hasta cualquier jurista, se pierde. Mira, estábamos hablando de democracia y estamos hablando de cultura. Y me interesa saber tu opinión con respecto a un incidente muy mediático que hemos vivido en los últimos meses y que tiene que ver con esa pelea entre los, entre comillas, padres de la patria, representados en la Real Academia Galega. No por hablar de esa institución, sino por las cosas que se dijeron, por la inquina que demostraron los diferentes equipos, digamos. ¿Cómo interpretaste tú esto que pasó? Bueno, yo eso lo interpreté en un artículo publicado en La Voz de Galicia de la siguiente manera. Bueno, a mí me parece un episodio lamentable y bochornoso. Y además un episodio del cual yo creo que ni el protagonista es Alonso Montero, que es una persona que defendía el gallego hace muchísimos años cuando no lo defendía nadie, porque entre otras cosas es mucho mayor que muchos políticos gallegos actuales y que es una persona respetable sin ninguna duda. También me parece respetable Méndez Cerrín. Méndez Cerrín es el que me ha publicado a mí siempre mis artículos en A Trave de Ouro por distintas razones. Es la única persona que me apoyó cuando yo denuncié que la Universidad de Santiago celebraba su 5º centenario en falso. La única persona en la prensa que me apoyó, que dijo que era verdad, claro, y que no se podían celebrar fechas falsas, ¿no? Entonces yo le tengo respeto a cualquier persona que está en la academia. Hay algunos que me parecen técnicos muy buenos, lingüistas muy buenos, otros no son lingüistas. Bueno, a mí lo que se comentó, lo que parece que es Vox Populi, ¿no?, es que lo que hizo Méndez Cerrín no es ninguna ilegalidad, suponiendo que lo haya hecho, ¿no? A mí lo que me parece francamente impresentable es que esos datos se le pasen a un periódico como el ABC, que ni tiene ningún amor al gallego, ni a Galicia, ni mucho menos a la Academia Gallega, para conseguir que en una institución que era respetada porque conservaba como el símbolo de lo que es Galicia, que es el gallego, ¿no?, esa institución que era incólume a las, oleadas de mierda que parece que envuelven España y Galicia, automáticamente queda tocada por lo mismo. Contaminada, claro. Con lo mismo. También hay corrupción en la Academia Gallega. Hombre, yo creo que si es una corrupción es ridícula. Yo puedo poner un ejemplo de un compañero mío, que fue José Ramón Barreiro, que es compañero mío, con un alumno mío. Trabajaba una vez en la Academia y trabajaba aquí en La Coruña, y le ofreció un contrato porque lo podía hacer personalmente. Me llamó por teléfono y me preguntó, ¿conoces a este chico? Me respondes del ¿qué perfil tiene? Bueno, pues le hago un contrato. ¿Cometió algún cohecho por preguntármelo? No, es su capacidad de contratarlo. Claro. Entonces, bueno, y de contrastar. Y de preguntar, él sabe quién es el chico, sabe su currículum. Pero trascendiendo... Después, ¿qué pasa ahí? Esto se da la impresión. Se hace para evitar que Méndez Cerrín tenga un segundo mandato, para que otra persona X, ¿no?, acceda al cargo. Méndez Cerrín, que en ese sentido es un guerrero un poco cortidito, rompe la baraja, se marcha, deja el escaño de académico y ¿qué pasa? Por lo que yo intuyo, hay una especie de vacío de poder, se recurre a un hombre más o menos bueno, neutro y enormemente competente como lingüista, que es Manuel. Y una vez me da a mí la impresión de que hay un acuerdo, me da a mí la impresión, estos son impresiones particulares, de que hay más o menos un consenso, aparece otra candidatura. Con una candidatura que es de Alonso Montero, que por lo que es una persona que estaba como un poco en segundo lugar, ¿no?, en la academia. Claro, automáticamente ahí ya estalla una guerra, ya hay que hacer argumentos a favor de callar pero los me interesa candidaturas. la guerra, trascendiendo un poco la anécdota de lo que sucedió y que probablemente dentro de 100 años no tenga ninguna importancia. Trascendiendo un poco la anécdota, ¿qué explicación hay que encontrar a que los padres de la patria, que es una denominación un poco exagerada, entren en esta trifulca? Bueno, yo creo que es un error de cálculo que sale mal. Méndez Cerrín rompe la baraja. Si se hubiera dicho, bueno, yo no me vuelvo a presentar y ya está, no hubiera habido ningún problema, hubiera aparecido otro candidato. Pero claro, al meter
meter el demonio, el demonio dentro de casa, y además con una cosa tan delicada como la corrupción económica en relación con la cultura, es que se consigue hundir a todo el mundo en la miseria. Luego, claro, Alonso Montero, a mí me parece que es un señor ya bastante entrado en años y desde luego con bastante experiencia en la vida, en la política y en la cultura, como para decir lo que piensa. Claro, y entonces, claro, ahora, evidentemente, yo no creo que lo vaya a controlar nadie. Me da a mí la impresión que no lo conozco. A otros de la academia sí que los conozco. Bueno, y entonces ya tenemos el follón montado. Bueno, estamos hablando de cultura, pero una de las grandes temas, nos lo adelantabas antes de Bermejo, porque conoce muy bien de qué estamos hablando, es la universidad. Y esta recopilación de artículos tan bien presentadita nos permite descubrir que cosas de las que hoy se hablan y que como consecuencia de la crisis económica parece que todos aceptamos, ya hace muchos años que alguien decía que estaban mal. Sí. 1994, por ejemplo, sí. Alertabas ya sobre la duplicidad de titulaciones. Sí. ¿Por qué ya entonces te daba que aquello iba a funcionar mal y que iba a traer problemas? Hombre, ¿y por qué se promovieron? Porque es que los argumentos que dabas en el artículo son muy lógicos. ¿Qué se pretendía con ese...? Vamos a ver, que no podía ser así, se podía utilizar el argumento castizo de que lo que no puede ser y además es imposible, ¿no? Entonces, vamos a ver, el problema que hubo en Galicia fue el siguiente. En el año 1990, si mal no recuerdo, la Universidad de Santiago se divide en 3 universidades. Se divide en 3 universidades porque era ingobernable, ¿no? No había informática, era un follón, aquello para que un decano se le pagara una conferencia de coger el coche de Vigo a Santiago y, bueno, eso yo lo viví y en contacto, conociendo muy personalmente a Carlos Pajares, que era el rector, que reconocía que aquello era inviable, ¿no? Pero claro, se dividió muy mal, porque se dividió, debían haber hecho una universidad politécnica y una no politécnica, pero claro, si la politécnica quedaba en Vigo, ¿qué pasaba con Coruña? Entonces hicieron una universidad en Lonchas, una en Santiago-Lugo, otra Coruña-Ferrol y otra en Orense y Vigo-Pontevedra. ¿Cuál fue el error inicial? El error inicial, aparte de ese, yo traté a Carlos Pajares, al primer rector de La Coruña, José Antonio Portero, con el que tuve muy buena relación. Recuerdo cuando era rector con un despacho y un funcionario solo, le llevaba la administración a la Universidad de Santiago. ¿Cuál fue el problema? Que la ley que aprobó el Parlamento suprimió los colegios universitarios. Los colegios universitarios daban primeros ciclos, que serían los actuales grados de Bolonia, y obligó a convertirlos a todos necesariamente en facultad, a promocionar a todo el mundo para arriba. Claro, entonces había que convertir un primer grado de química en facultad de química, uno de matemáticas. Solo se cerró el grado de matemáticas, el primer ciclo en Lugo, se suprimió, siendo rector Carlos Pajares. Hubo un follón horroroso, después no pasó nada, había no sé si 10 alumnos. Eso fue un factor a favor de la proliferación. Y luego, otro factor fue que esa ley no creó un organismo coordinador que pusiese a los 3 rectores firmes. O rectoras, me da igual. Que los pusiera firmes. Lo que se podía y lo que no se podía hacer. Aquí esto es una universidad, esto es un sistema público de universidades, al servicio de Galicia, lo pago yo, y no pueden duplicarse las titulaciones. Luego se entró en una especie de guerra cainita a 3, porque Caín y Abel por lo menos eran 2, ¿no? Entonces, eso ya fue imparable. Como coincidió con la época de la burbuja inmobiliaria, en donde el Estado tenía superávit, dinero para hacer lo que... con un incremento demográfico de alumnos, pues pasó lo que pasó. Es que me gustaría recordar alguna frase de aquel artículo del 94. Decía José Carlos Bermejo: cuando el sistema universitario de Galicia vaya a la ruina, al descrédito y al colapso y tenga que enfrentar, como otras muchas industrias, una reconversión, estamos en esta fase ahora. Sí, pero eso está escrito en 1994. Claro, no, pero quiero decir que esto que estás describiendo está pasando ahora, ¿no? Sí, claro. ¿Crees que está pasando esto ahora? Inevitablemente. En España hay 840.000 licenciados apuntados al paro. Es decir, a mí no me pueden hacer una estadística diciendo, como acaba de hacer, bueno, no sé cómo se llama ahora, que es conocida cariñosamente como la anequiña, ¿no? La aneca gallega, ¿no? Sí. Diciendo que la media del desempleo de los titulados es un poco más baja, claro, porque en una plaza de Bedel un doctor tiene más capacidad para cubrir un test. Hasta ahí llegamos. Esa es la razón que hay, ¿no? Entonces, eso, claro que era evidente que iba a ser así. Un pronóstico, insisto, del año 94, continúa la frase, y cuando la historia haga ver las consecuencias de los errores de aquellos que decidieron aparcar el uso de la razón para danzar alegremente en un baile de intereses desorientados y juegos políticos y académicos de dudosa legitimidad, quizás entonces alguno recuerde aquel adagio de Hegel que decía que la historia universal es el juez definitivo. ¿Quién va a juzgar? ¿Quiénes van a ser, quiénes se tienen que sentar en el banquillo de los acusados?
En el banquillo de los acusados de lo que pasó en las universidades se tienen que sentar quienes la gobernaron. No digo que hayan cometido delitos, pero sí tienen responsabilidad moral e incluso política y académica, de la misma manera que los responsables de la burbuja inmobiliaria es el señor Rodrigo Rato y el señor Aznar y la política que favoreció el PP seguida por Zapatero, de la misma manera que los responsables de las preferentes son los bancos. Entonces, claro que hay responsables, no digo que haya que meter a todo el mundo en la cárcel, digo que hay responsables y la universidad tiene responsables. Si una universidad se endeuda con 70 millones, con 150 millones de euros o con 200 millones de euros, ¿no? Si una universidad tiene departamentos con 15 catedráticos, 16 catedráticos y 30 titulares y 10 contratados, y muchos de ellos no tienen ninguna docencia para cubrir y quieren seguir creciendo, alguien hay que pedir la responsabilidad. No puede ser que en España los rectores digan que el único problema de la universidad es queremos más dinero, aumentar más la plantilla y promocionar más a todo el mundo. Mi universidad tiene, es un dato, 2.192 profesores y 340 cobrando un cargo académico. Eso es imposible. Eso es imposible. Mi universidad tiene 400 catedráticos y 900 titulares. Antes había una ley que tenía que haber una ratio de 3 por 1. Ninguna universidad del mundo tiene esa ratio y hay 70 o muchos más acreditados. En la Universidad Complutense de Madrid hay 400 personas a la cola esperando que los hagan catedráticos. Esto no puede ser. Bueno, hay quien puede decir que como consecuencia de esta dispersión del sistema universitario hubo unos beneficiados que fueron los alumnos, que la posibilidad de acceder a una universidad, podríamos discutir incluso si es bueno que las universidades estén cerca de las casas de los padres, esto es otro debate, pero puede haber quien diga, bueno, como había tantas facultades, bueno, pues esto favoreció que la gente joven entrara en la universidad. ¿Ha sido así? ¿Son mejores hoy los universitarios que los universitarios de los años 60, cuando había una universidad únicamente en Galicia? Es que no tiene nada que ver, es decir, que haya una universidad o varias no es lo importante, ¿no? Evidentemente lo que no se puede hacer es que cuando yo terminé la carrera en el año 1974, mis compañeros en 2 años todos eran profesores de enseñanza media, no había prácticamente paro, incluso unos años antes ya te licenciabas, venías a La Coruña, a la Delegación de Educación y estabas interino en el mismo momento. Luego empezó a haber un problema monumental de paro. Vamos a ver, que todo el mundo sea licenciado en España es como la muerte, que nos iguala a todos, ¿no? Eso no es ninguna garantía de nada, es una garantía de que te mueres, punto, ¿no? No de justicia al final, ¿no? Entonces, que haya un exceso de licenciados lo que hace es degradar el valor. Hay una ley en economía que se llama la ley de Gresham que dice que la moneda mala desplaza la moneda buena. ¿Qué le pasa a los estudiantes actuales? ¿Son menos inteligentes que los de los años 60? No, son igual de inteligentes, tienen las mismas neuronas, tienen otra manera de pensar que está determinada por su situación personal, familiar, política y por la situación global en la que viven, en donde hay un predominio muy claro. Por ejemplo, en mi facultad hay un rechazo. No se puede ser historiador, ni filósofo, ni filólogo en ningún país del mundo y no querer leer libros. Yo no puedo ser profesor de literatura y no querer leer novelas. Pero no quieren leer libros, no, rechazan los libros primero, porque viven en un mundo que es el mundo audiovisual y el mundo digital y prefieren leer trozos que leer libros. Segundo, porque la propia universidad, las autoridades académicas, sobre todo algunos científicos que habría que quitarle el apelativo de científicos, sostienen que los libros no tienen valor, los libros no tendrán valor en la medicina interna, aunque hay grandes manuales de medicina interna que cualquier internista tiene el Harrison en su consulta. Pero bueno, el decir los libros no valen, los libros nacen anticuados, las revistas también nacen anticuadas, un artículo con 5 años de antigüedad ya casi prácticamente no se cita. Entonces hay un odio al libro digno. Pero que el sistema permite también. No, que el sistema favorece. Vamos a ver, mi facultad compraba 8.000 libros al año hasta el año 2000 y pico. Ahora no entran ni 1.000 libros, nadie protesta, ni los profesores ni los alumnos. Ha desaparecido el préstamo de libros en la biblioteca. Una biblioteca es un macódromo, es un sitio donde todo el mundo está con el Mac. Punto. Y se supone que todo tiene que estar en el Mac. Entonces, eso lo favorece. Y en la Wikipedia. Y en la Wikipedia. En el máster docente de la Universidad de Santiago hay profesores que prohíben usar libros. ¿Prohíben usar libros? Sí, porque hay que utilizar siempre los recursos digitales, ¿no? Entonces, hay una campaña de barbarie digital. El ordenador es un instrumento maravilloso y potentísimo, pero es un instrumento al servicio de algo. ¿Y esto lo hacemos porque somos muy modernos, porque imitamos a los americanos, por ejemplo? Eso lo hacemos porque somos muy paletos. Vamos a ver. Muy modernos, no, muy paletos. El uso de la informática en España en la enseñanza es muchísimo más grande que en Estados Unidos, por ejemplo. Los niños en los Estados Unidos saben mucha más informática que los nuestros. A lo mejor, normalmente los niños saben más que los padres y los alumnos más que los profesores, excepto en cosas técnicas, ¿no? Pero es que esto se favorece claramente. O sea, se favorece claramente. Además, el avance de la enseñanza digital en las universidades no es una cosa gratuita. Esto lo explica muy bien un antiguo presidente de Harvard.
Harvard fue una de las primeras universidades que empezó a vender carreras en paquetes digitales, que son muy buenos, que son libros originales de los profesores, no como aquí, que son trozos cortados y pegados y copiados por los profesores, casi siempre, ¿no? Casi siempre, ¿no? Entonces, este señor, que se llama Derek Bock, se dio cuenta de que con eso acabó degradando el valor de los estudios de Harvard, porque no había que podías estudiar la digital y no pagar 25 o 30 mil dólares de matrícula. Pero entonces, eso está claramente diseñado. Aparte de eso, yo, si en una universidad digital, yo no soy profesor, yo soy tutor. Yo puedo ser tutor en 3 universidades a la vez. Y yo no enseño lo que pienso, a mí ya no me dejarían. No me dejarían decir esto. Enseño el libro de texto, con lo cual desaparece la libertad de cátedra, que es fundamental. En Estados Unidos se pasa del profesor más o menos fijo a partir de una determinada edad, sobre todo en el campo de las humanidades, a lo que se llama allí el profesor taxi. El profesor contratado cada año por un decano que da lo que le dice el decano que dé. Y entonces es hacer los ejercicios como en la UNED. Claro, pero entonces estamos hablando de que ya ni siquiera se puede entender como una universidad en el sentido clásico. Es la universidad como ese ecosistema de conocimiento, de contraste de ideas. Hay una tesis muy clara en el mundo anglosajón, que es la siguiente, sobre todo en Estados Unidos. La universidad se democratizó demasiado, contribuyó a disolver la identidad nacional de los Estados Unidos. Esto lo explica muy bien Christopher Newfield en un libro que se llama Deshaciendo la Universidad Pública, publicado, por cierto, por Harvard, porque todos los libros que critican a las universidades están publicados por las de la Ivy League, no por las locales, ¿no? Bueno, Christopher Newfield dice que la idea es, esto se democratizó demasiado, que ha entrado demasiada gente y esto tiene que volver a ser lo de antes. Te lo voy a decir con una frase de un lord inglés muy famoso. Este señor decía que Oxford es ese curioso interludio entre Eton y el gobierno. Claro, evidentemente, es decir, a Oxford, los que van a Oxford eran muy pocos. ¿Para qué vamos a mentir? Esto es lo que hay. O sea, yo estoy aquí un rato y ya luego soy ministro. Entonces, bueno, se trata de que la universidad forme solo élites, esto está clarísimo. Entonces se trata de hacer grados sin ningún valor, que es lo que se quiere hacer aquí, y másters con mucho valor. ¿Cuál es el problema en España? Que en Estados Unidos los másters tienen mucho valor no solo porque sean muy caros, sino porque antes eran una garantía de empleo, ahora no. Yo con un máster de Económicas y Derecho de Harvard podía empezar a ganar 15.000 dólares. Ahora si gano 3.000 y tengo que pagar un crédito altísimo, ni siquiera me es rentable hacerlo. El problema es que en España los másteres son preferentes bancarias. Digo porque son preferentes. Participaciones como las participaciones preferentes. Pagas y luego no lo cambias por nada, no tienen ningún valor en el mercado. Yo no sé si el 10 o el 20% tienen valor. La mayor parte de ellos se hicieron los másters antes de que acabaran las licenciaturas, cuando son para los grados, ¿no? En la mayor parte de ellos tienen 4 o 5 áreas de conocimiento dispersas. Cualquier profesor, cualquier vicerrector honrado, normalmente te lo dice off the record, te dice, hombre, esto ya sabemos cómo lo estamos montando, ¿no? Y cuando un alumno ha acumulado 3 másters, entonces sabe que efectivamente no valen para nada. Es como las preferentes, te cojo los ahorros y te estafo. Exactamente. Yo tenía la esperanza cuando empezó todo este marasmo de la crisis económica de que la universidad se convirtiera un poco en la quinta columna del futuro, un sitio en el que se estuvieran debatiendo pues nuevas ideas, nuevas formas de entender las relaciones humanas, económicas, etcétera, etcétera. Un poco ese referente que algunos tenemos de lo que pudieron ser las universidades en España pues a finales de los años 60, principios de los 70, y que de alguna manera empujaron o consiguieron el fin del franquismo. Yo no sé si eso está pasando hoy en la universidad. Se está creando... Eso sería absolutamente imposible. Está funcionando en el sentido absolutamente contrario. Te lo intentaré resumir en 3 puntos. Primero, en aquella época había una figura muy respetada en Europa que era el intelectual. El intelectual casi siempre de izquierdas, ¿no? Aunque había algunos grandes intelectuales de derecha, por ejemplo, Raymond Aron en Francia, ¿no? El intelectual era una especie de guía de la opinión pública. Antes en la República, cuando Ortega y Gasset escribía un artículo en El Sol o Unamuno en un periódico, la gente pensaba lo que decían Don José y Don Miguel, ¿no? Los intelectuales ya han desaparecido, no existen prácticamente intelectuales relevantes en el mundo, ¿no? Entonces, la idea de que los intelectuales nos pueden guiar es una idea que prácticamente está desaparecida. Incluso casi es un insulto llamarle a un político intelectual. Por ejemplo, cuando el señor Feijóo le reprocha a José Manuel Beiras que sabe francés, que estudió en Francia y que toca el piano, lo cual todo debe ser notoriamente degradante en este mundo político. Entonces, si no hay intelectuales referentes, si, por ejemplo, los estudiantes no admiran ni a ningún intelectual, no digo como persona, su obra, ni sus libros, ni una línea de pensamiento, es que es imposible que políticamente la universidad renueve nada. Si hacemos unos grados que son entrenamiento y adiestramiento de alumnos en algo que se llaman competencias, capacidades y habilidades para que todos sean iguales, evidentemente vamos a crear la universidad de Walking Dead, la universidad zombie, ¿no? Y si a eso añadimos que en la publicación científica tiene que respetarse tantos patrones de tantas revistas y los artículos cada vez tienen que ser menos originales, hay
hay una ley matemática que estudiaron en Estados Unidos que se llama sesgo de publicación, que dice si un artículo no dice prácticamente nada nuevo, tiene el 90% de probabilidades de publicarse, si añade algo pequeñito. Si dice algo muy importante, no, porque como pone en duda las cosas, los referees dudan de que sea válido. Entonces, ni hay innovación científica, ni innovación intelectual, ni ninguna capacidad de pensar nada nuevo políticamente en la universidad. Y la pedagogía se trata de matar la educación y sustituirla por la instrucción. Por la instrucción en el sentido militar. ¿Y entonces los intelectuales del futuro de dónde van a salir? Si las universidades no son fábricas de intelectuales, en el buen sentido de la palabra. Es que las universidades no van a ser fábricas de intelectuales en un mundo en donde hay un discurso tecnocrático dominante. En la ciencia, por supuesto, ¿no? En la filosofía no hay filósofos relevantes y los filósofos anglosajones, por ejemplo, se dedican a la lógica matemática básicamente y hacen artículos técnicos en revistas que prácticamente no leen ni ellos mismos, ¿no? Entonces, la capacidad, hay dos posibilidades de cambio en el mundo. La innovación tecnológica real que protagoniza la industria militar, la industria química, la que sea. La farmacéutica. La farmacéutica, la química farmacéutica. Los acontecimientos políticos que vengan, que pueden acabar en una catástrofe, y los desastres militares que se pueden avecinar. Esos serán los cambios que yo veo que van a venir. No es que yo sea muy pesimista, es que soy forense, prácticamente, ¿no? Forense de la historia. Forense de la historia. Forense de la historia. La historia creo que quiere decir contar lo que ¿Tú crees que se avecina esto? ¿Que se avecina un panorama bélico, por ejemplo? Es imprevisible lo que puede ocurrir. Es decir, imprevisible lo que puede ocurrir en Siria, lo que puede ocurrir en Irán, pero son acontecimientos que se pueden desmadrar. ¿Y en Europa? Hombre, en Europa, desde el punto de vista estratégico, es una unidad que es la OTAN, está subordinada a los Estados Unidos, no va a pasar nada fuera del marco de la OTAN y de los Estados Unidos. Si pasa, es a un nivel mucho más global. Los problemas militares vendrán básicamente de Oriente Medio en relación con el Islam. Hombre, no creo que a China se le ocurra, francamente, invadir Japón ni Corea. Bueno, más artículos. Hay uno con un título muy llamativo que es Soy un paleto. Sí. ¿Por qué esta confesión Soy un pública? paleto a mucha honra. No, bueno, en este libro yo conservé en gallego los artículos en gallego, pero como sale para el mercado español hay una traducción española. ¿Por qué quiere decir soy un paleto? Soy un paleto quiere decir que algo que desarrollo en otro libro con un lema que es la dignidad de la pobreza. Ser pobre no es indigno ser miserable, y se puede ser miserable siendo rico. Entonces, el problema de la cultura gallega es una cultura en la que en Galicia se inculcó el autodesprecio al gallego y a la cultura gallega. El autoodio, que se llama. El autoodio, no, eso es verdad. Es decir, ser gallego es ridículo, hablar gallego es ridículo, y eso es tener acento gallego es horrible. Tener acento gallego es ridículo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que no se puede pasar es de decir, yo me avergüenzo de ser gallego, yo soy lo mejor del mundo en todo y me convierto prácticamente en el elemento dominante de referencia en la ciencia, en la filosofía y en todo. Eso es absurdo, ¿no? Porque además eso es falso y eso genera lo mismo que lo que había antes, es decir, una identidad falsa, la identidad del autodesprecio y la identidad del narcisismo delirante, que es la identidad que Fraga consiguió construir muy bien, con varios pilares. Uno es el jacobeo, Europa nace en Santiago. Que ya hablamos aquel día, que está basado en unas mentiras descomunales. Notorias. Otro es celebrar centenarios de universidades cambiando fechas. Otro es construir la ciudad de la cultura. Cuando el gobierno bipartito hacían paralelismos entre Santiago y Nueva York. Pero, por favor, ¿cuántos habitantes tiene Santiago y cuántos tiene Nueva York? Entre el poder económico y cultural de Galicia y el de los Estados Unidos o el de Londres. Eso es nada, es decir, que yo soy un paleto quiere decir que yo estoy muy orgulloso de ser un paleto, de ser gallego. Y que no quiero ser otra cosa. Y que no quiero ser otra cosa. Y no necesito ser más importante que Estocolmo. Yo me quedo aquí, punto. Porque soy muy orgulloso de ser paleto y de ser gallego, aunque ahora esté hablando castellano, porque da lo mismo. Hablas en otro artículo del galimatías autonómico, algo muy a cuento, teniendo en cuenta lo que está pasando, esas fuerzas centrífugas o centrípetas que algunos dicen que van a desembocar a este Estado en una división. Estamos hablando del caso de Cataluña. Y hay una frase que me gusta mucho, que es que todos compiten por no ser España. Sí, bueno, evidentemente, pero es que eso no es culpa de los nacionalistas. Eso es culpa de la evolución política de lo que ocurrió. Es decir, Franco asumió la identidad de España él solo. Bueno, la derecha española asumió la identidad española desde el siglo XIX y ahí hay un problema muy complejo de formación del Estado-nación, ¿no? Entonces, bueno, Franco, acuérdate aquello que decía que quien está contra mí está contra España y es un antiespañol. Siempre lo decía Berlanga, ¿no? Que él era antiespañol. Entonces, cuando se acaba el franquismo, vino lo que Freud llamaba el retorno de lo reprimido. Todo lo reprimido es bueno.
Bueno, todo lo reprimido no es bueno, el incesto no es bueno, la violación tampoco, el canibalismo tampoco, pero entonces todo lo reprimido es bueno. Y entonces, el problema es un problema muy complicado. Yo no sé si se hubiera podido hacer de otra manera, en principio, es decir, de hacer otra constitución con otra estructura y no generalizar la estructura de las autonomías a todo el Estado. Yo no soy un técnico, por ejemplo, Roberto Blanco lo es, Jordi Solé también lo era, yo no sé si Jordi Solé se equivocó o no, que es una persona que merecía mucho respeto. Desde luego, lo que vino después, yo no creo, ya, si se puede decir, ya no es un galimatías, es un sin Dios. Es decir, lo que no puede ser es que en España se digan cosas como esta. Como Cataluña tiene más déficit, yo también quiero tener el mismo déficit. Vamos a ver, hemos reflotado a Bankia con 25.000 millones porque unos sinvergüenzas, ¿no?, han estafado a media España. Y nos reflotamos a Bankia, pero a Cataluña no le damos ningún trato distinto porque todos tenemos que endeudarnos igual. Una persona que yo conozco un día me dijo una frase genial. Decía, si los catalanes quieren ser independientes, yo también. Dije, pero si tú no eres nacionalista ni independentista. Y dice, pero yo no paso por menos, pero quiero seguir en España. Dije, bueno, ¿me explicas eso de que quieres ser independiente dentro de España? Va a acabar queriéndose separar de España Castilla, por ejemplo, ¿no? Castilla, por ejemplo. Yo vi dos pintadas en Valladolid que fueron las mejores de mi vida. Una es Castilla, no es España, ¿eh? Claro. Y otra, sí, Castilla no es España. Bueno, igualaba a otra que vi en La Coruña, que era Galicia en Nagorno-Karabaj a mesma loita. Bueno, lo cual está notoriamente bien, porque yo ahora no te puedo situar Nagorno-Karabaj en el mapa y no sé cuáles son los problemas políticos de Nagorno-Karabaj. Pero bueno, evidentemente estaba sometida por la Unión Soviética. A lo mejor era una exageración ya puesta en una pintada, ¿no? O sea, para que era cuando había problemas muy duros de represión en Nagorno-Karabaj. Entonces, todo lo reprimido es igual. Bueno, hay otro artículo delicioso también que se titula El arte de insultar, muy a cuento de lo que estamos viviendo desde hace una temporada. Algunos dicen desde hace una temporada, otros sostienen que desde mucho más atrás, que simplemente ahora tenemos una cierta lupa puesta sobre el Parlamento gallego, bueno, para saber lo que está pasando allí. ¿Crees que se está insultando demasiado en estos momentos o se insulta mal? Yo creo que se está insultando demasiado y sin estilo. Es decir, insultar, hay que saber insultar, ¿no? Schopenhauer tiene un libro, un tratado sobre el tema. En el Parlamento, vamos a ver, en el Parlamento lo que no se puede es ir siempre a los argumentos personales de tú eres más corrupto, tú eres más ladrón o tú eres más perverso sexualmente, que son a lo que se tiende a ir ahora en España, ¿no? Entonces, lo que pasa en el Parlamento gallego, mi opinión es la siguiente. Yo en ese artículo cito la opinión de dos exconselleras, una del Bloque y una del PP, que en distintos momentos no muy lejanos me dijeron que echaban de menos a Fraga. La del PP es lógico, la del Bloque no. No es lógico, no sería lógico, pero dicen, no, es que antes con Fraga había educación. No solo había educación y no te insultaban, porque los insultos que se oyen en el hemiciclo eran bastante frecuentes en los pasillos, según me decía esta mujer, de la que me fío, ¿no? Sí. Entonces, aparte de eso, dices que no hay ningún respeto por la oposición y me decía la señora del PP, es que antes nosotros pensábamos que cualquier persona de otro partido nos podía dar una idea interesante. En España, en los últimos presupuestos generales del Estado, creo que el PP casi no admitió ninguna enmienda. Eso es un documento endemoniado. Tiene que haber 1.000 o 2.000 mejoras posibles. Aunque las haga, no sé, la minoría vasca, me da igual. La inteligencia está dividida en todas las cabezas, ¿no? Entonces, ellas me decían, es que no escuchan ni se respetan. Entonces, lo que pasa ahora yo creo que es la punta del iceberg. Yo, el episodio con el que empezó esto, bueno, mi interpretación es la siguiente. Vamos a ver. Dejando aparte... Voy a ponerte dos casos. Salen unas fotos de Feijóo que a mí no me importan mucho, pero hay una persona que por una razón particular conozco, que es el juez Vázquez Taín, que dice, conozco las fotos, las vi, y otras muchas más, y no tienen ninguna relevancia procesal. Bueno, cuando el juez Vázquez Taín dice eso, el señor Pachi Vázquez dice que el juez Vázquez Taín instruyó mal una causa. Eso es gravísimo. Eso es un insulto gravísimo al juez, y no pasa nada. ¿Eso se puede decir? Bien, eso lo dijo, ¿eh? Eso lo dijo porque estoy seguro que lo dijo. Porque naturalmente parecía que el juez Vázquez Taín ahora salía a defender al PP. A Feijóo, claro. A Feijóo. Bueno, yo creo que no. Bueno, bien. Yo el incidente lo analizo así, como historiador. El señor Feijóo está hablando a Paco Jorquera. Se ríe de él, más o menos con la siguiente línea argumental. Bueno, vosotros estabais unidos, ahora estáis a tortas entre todos vosotros y allá vosotros, sois más o menos impresentables. Sería más o menos el argumento. Sí. Vuestra casa es un follón, arreglar primero la vuestra y luego venir aquí. Y luego el argumento que le dice al señor Jorquera, antiguo alumno de mi facultad, es, bueno, tú eres un émulo de José Manuel Beiras, que era una persona con la que no tenía que hablar, pero traducido al lenguaje cotidiano es, no estás aún lo suficientemente loco, porque no lloras, no gritas. Entonces cuando aprendas a gritar, a llorar y a perder el control, como hace ese señor, al que siempre se le dice que está loco y ya está bien, entonces estarás a su altura. Ese es el análisis del argumento de Feijóo. ¿Yo qué creo que debía haber hecho Beiras? Levantarse,
levantarse, no ir al escaño, pedir la voz por alusiones y por insultos y por injurias, pedir que lo retirara y advertir al presidente de la sala de que primero, no viene a cuento la intervención, ni en ese sentido con Francisco Jorquera, ni con José Manuel Beiras. Después pasa lo que pase, después la cosa se descontrola. Yo creo que si nosotros miramos la historia de la oratoria política, vamos, desde Cicerón, desde el mundo griego hasta el siglo XIX, primero, para estar en un parlamento hay que tener conocimientos, hay que saber hablar, hay que saber escribir y hay que saber argumentar. Y ahora no hay ningún argumento. Es decir, en España no hay política, en España hay políticos y hay partidos políticos. Y como casi el PSOE y el PP tienen las mismas ideas económicas, sociales, porque lo han demostrado en los últimos años de Zapatero, y ahora la única manera es descalificarse uno a otro. Entonces tú eres corrupto, tú eres más, tú eres más, tú eres más. Tenemos 199 políticos procesados. Si cae uno de un lado, alegría por un lado. Entonces, claro, en el nivel en donde no hay capacidad de argumentar, automáticamente se trata de insultar a una persona que merece todos mis respetos, que es José Manuel Beiras, llamándole loco, y ya está bien de que le llamen loco. Ya está hasta las narices, ¿no? Y la izquierda está loca porque se cabrea. Claro, quien gobierna nunca se cabrea, quien gobierna es muy sensato. Como me decía alguna vez un rector, es que yo no tengo un discurso crítico destructivo. Hombre, fastidiaría, eres el rector. El discurso crítico le corresponde a quien está. A la oposición, digamos. Bueno, en fin, estaríamos horas hablando con José Carlos Bermejo, así que enseguida, por favor, saca otro libro para que puedas venir aquí a hablar un ratito con nosotros. Pero teníamos una especie de reto planteado y que tiene que ver con una petición que te voy a hacer, que es que me hagas un diagnóstico de lo que está pasando en estos momentos. Y les pido que estén especialmente atentos porque me gustaría que después de este diagnóstico que va a compartir con nosotros José Carlos Bermejo, ustedes se manifestaran a través de las redes y votaran si efectivamente creen que esto es acertado, es atinado. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, voy a leer un texto que es un tango, ¿no?, del maestro Santos Discépolo, que se refiere al siglo XX. Pido que se cambie solo siglo XX por XXI, ¿no? Y que luego se me diga que el texto no es mío, ya es una garantía de que es bueno. Después, que se me diga si este diagnóstico no es exactamente la situación actual. Intentaré leerlo lo mejor que puedo, que yo recito muy mal. Dice que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, échate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Que es lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley. Impresionante. Cambalache, estamos hablando, ni más ni menos. ¿Y cuándo descubriste que encajaba tan exactamente en el momento actual esta letra, que será de los años 40, calculo, más o menos? Pues yo la conozco hace muchos años, lo creo que mucha gente la conocemos, hasta hay una pizzería en La Coruña con este nombre, pero bueno, es que ahora es profético. Es profético. Absolutamente profético. Bueno, pues lo dicho, invitamos a la gente a que comente si efectivamente la letra de Cambalache, ese maravilloso tango, encaja, como efectivamente parece que encaja con lo que estamos viviendo ahora mismo. Muchísimas gracias, José Carlos Bermejo, como siempre, un auténtico placer. Y lo dicho, Dignidad, Cultura y Libertad, un libro absolutamente recomendable con los pensamientos de este iconoclasta. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nos vamos a publicidad, a la vuelta veremos cómo efectivamente todo encaja exactamente en la letra de Cambalache, cosas que suceden y que es increíble que sigan sucediendo. A la vuelta.